Dios mío. Dios les bendiga a todos los que están viendo este estudio en este momento. Estamos aquí en Atenas y estamos en uno de los lugares muy significativos dentro de la cultura y la mitología griega. Este lugar, esta plaza que ustedes acaban de tener una vista panorámica, tiene una historia dentro del libro de los Hechos, en el capítulo 17. Se habla la historia, sobre todo, le voy a dar la espalda por la lectura. Dice aquí en el 17, 23, 22. Entonces Pablo dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual está la inspiración al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo vengo a predicarles en estos momentos. Vamos a entrar, donde estamos aquí en la cámara, hasta este lado por el sol que no te va a dar. En este lugar, a esta ciudad, Atenas, llegó el apóstol San Pablo. Muy interesante lo que quiero hablarles a ustedes y todos los que están conmigo. Le vamos a llamar este estudio el Evangelio hacia las diferentes clases. 3 clases a los que Pablo va a llegar. Cuando Pablo llega aquí, lo primero que hizo fue ir a hablar a los suyos. ¿Qué quiere decir a los suyos? A los religiosos judíos. En el cristianismo, nosotros podríamos decir, lo primero que hay que mandar el mensaje es a nuestro propio pueblo evangélico, que en cierta ocasión puede tener diferencias que se salen a veces de lo teológico y se va a lo que Dios no ordenó. En ese caso, Pablo va primeramente a su pueblo, a lo suyo, a la comunidad judía aquí en Atenas. Segundo, viene hacia el pueblo, a esta plaza, donde estaban los filósofos. Se reunían con las multitudes religiosas aquí y hacían sus propias defensas filosóficas religiosas. Pablo viene aquí para enfrentarse a ese segundo grupo, podríamos decir, los intelectuales. Es muy importante a veces no solamente que presentemos el Evangelio en forma general a toda la gente de clase baja, sino también a la gente de clase media. Pablo se va a presentar a los dos tipos aquí, a la gente popular y a la gente de clase media e intelectual. Y entonces aquí Pablo observa, aquí habla, empieza a hablar en este lugar donde estaba dedicado a una multitud de dioses paganos. Entre ellos este templo principal que estaba dedicado con el nombre Partenón, que es Atenea Partenón, que quiere decir dedicado a Atenea, a la diosa virgen. Esa es en otras palabras lo que significa la diosa virgen. O sea que el concepto de adoración de virgen está aquí en esa manera mucho antes que naciera el cristianismo. Y según ellos, Atenea permaneció siempre virgen, según la mitología griega. Miren qué tremendo la influencia en las religiones, este aspecto de la idolatría profunda. Pablo aquí, entre esos múltiples de dioses, comienza a predicar y dice que los filósofos y la gente se quedaron, en primer lugar, ansiosos de oír cosas nuevas. Pero cuando escucharon a Pablo hablar las profundidades de lo que ellos desconocían, de las benditas nuevas del Evangelio, entonces se dijeron ellos, este habla puro palabrerío, lo que quiere decir, este no es otra cosa, según la traducción, que un vividor de las religiones. Por lo tanto, lo llevaron allá donde vamos a ir dentro de unos minutos, el Areópago. Allí ese era el lugar, como se puede decir, la Corte Suprema, donde estaba la crema innata ya de la clase alta de la supuesta justicia. Ante eso, donde estaban todos los magistrados y la gente más elevada, Pablo es llevado por los mismos filósofos de aquí, quienes lo acusan de ser un vividor prácticamente en esa manera. Pablo
quien dice que había sentido un celo ante la tanta idolatría, y utiliza una palabra que es muy importante que sepamos los predicadores, utiliza la palabra, dice, y al ver la ciudad que estaba bajo la idolatría. La palabra que utiliza es un concepto griego que quiere decir bajo el dominio de los demonios de idolatría. Tremendo lo que está diciendo Pablo. Entonces, al sentir ese celo, él viene aquí, como se impactan, lo llevan ante el aeropago acusándolo de que es un vividor, un trastornador. Al llevarlo allí, Pablo les comienza a decir a los magistrados lo que acabamos de leer. Dice, queridos atenienses, nótese bien, por eso se llama el evangelio diplomático que presenta Pablo allí. Nótese las tres formas. Primero, a su pueblo judío. Segundo, a los filósofos gentiles y el pueblo en general. Y tercero, presenta él ya el evangelio diplomático. ¿Qué quiere decir diplomático? Donde les dice verdades, pero profundas, sin provocar lo que se llama un fanatismo. Le dice Pablo, queridos atenienses, le dice, he observado en la plaza de ustedes su profunda dedicación de ustedes a los diferentes conceptos religiosos o dioses. Y si entre todo eso hay un templo con una puerta que dice al Dios no conocido, a ese Dios no conocido es el que yo he venido esta mañana a esa plaza a hablarle. El impacto fue grande, hubo reacciones dentro de los magistrados e inmediatamente, pero no le pudieron echar preso. Pero entre esa reacción hubo un magistrado que se convirtió. Su nombre, Dionisio. Era un magistrado, una importantísima persona, y se menciona otra persona que se convirtió ahí en ese lugar. Su nombre, Damaris. Por las investigaciones que se han hecho de Damaris, se sabe que Dionisio era un magistrado. Pero ¿quién era Damaris? Los expertos dicen que por estar dentro, en esa manera, y al mencionar su nombre específicamente, quiere decir que era una mujer de la high life, o sea, de la alta sociedad que se convirtió a Cristo. Con ellos dos nació la iglesia de Atenas. El mensaje que nos deja en este lugar específicamente, Pablo, es que el evangelio es para todos, para la gente. Aún debemos de predicar a los propios religiosos evangélicos que a veces se dicen, tenemos en este momento escándalos en Estados Unidos como este movimiento sectario, que ya saben de ustedes quién estoy hablando. A veces los extremos se vuelven dañinos y a veces tenemos que predicar a esos extremos, tanto los liberales como los ultralegalistas. Tenemos que ir a ellos y predicarles a ellos para que vuelvan a las bases verdaderas del cristianismo. Y dos, tenemos que ir a la gente popular, tanto gente del pueblo como los intelectuales. Y tres, tenemos que ir a los gobernantes, a los que están en alto. ¿Por qué? Porque el religioso cree que el evangelio es solamente para la gente común y corriente. Y condenan y mandan al infierno a cualquier predicador que se atreva a predicarle a un presidente o a un general o a algún caudillo, porque dicen que no hay que pararse a la par de él. Dijo un tremendo escritor, famosísimo de revista en Estados Unidos. Él dijo, su revista es tan famosa, él dijo una vez, si el diablo a mí me da una entrevista, yo estoy listo para ir al infierno e entrevistarlo. Mira qué tremendo. ¿Cuánto más nosotros no debemos de aprovechar? Pablo nos dejó esa enseñanza. Debemos de predicar el evangelio donde se nos dé la oportunidad, donde se nos abra la puerta, en cualquier lugar. Si aún llegase un momento que, ya ustedes saben lo que significa el religioso de Roma, y se abre esa puerta ahí, al estilo de Pablo, nos vamos a parar, si se nos da la oportunidad, y vamos a predicar el evangelio. ¿Por qué? No nos importa esos líderes, pero nos importa la gente que va a escuchar, porque la palabra nunca regresará vacía. El mensaje que nos dejó Pablo es contundente. El evangelio es para todos, para buenos y malos, para ricos y pobres, para todos es el evangelio. Aquí estamos, desde este lugar importantísimo que es en Atenas, de la gran plaza de los Ateneos. Aquí estamos todos los hermanos. Saludos por favor a la gente. Aquí estamos, los que estamos siendo parte de esta experiencia y de este estudio. Desde este lugar reciban saludos especiales y acuérdense, el evangelio es para todo, y como predicadores no perdamos una puerta de oportunidad para predicar el evangelio. Aquí Pablo nos dejó esa enseñanza. Debemos de predicar, incluyendo
a lo diplomático, usando la diplomacia también.